El caníbal de la Guerrero, una historia real que hiela la sangre. Ciudad de México, octubre de 2007. En medio del caos diario de una de las metrópolis más grandes del mundo, entre camiones que pitan, vendedores ambulantes y edificios grises cubiertos por la contaminación, había un departamento escondido en la colonia Guerrero que guardaba un secreto tan macabro que ni el más retorcido guionista de horror lo habría imaginado. Allí vivía José Luis Calva Cepeda, un hombre en apariencia inofensivo. De complexión delgada, rostro cansado, ojos hundidos, bigote ralo. Decía ser poeta, escritor de novelas existencialistas y lector empedernido. Su plática era educada. Quienes lo conocían decían que parecía tranquilo, algo tímido, reservado. Pasaba horas encerrado en su apartamento escribiendo. Nadie imaginaba que, dentro de esas paredes sucias y oscuras, se estaba gestando uno de los crímenes más escalofriantes en la historia de México. Todo comenzó con la desaparición de Alejandra Galeana, de 32 años. Era madre de 2 hijos, enfermera de profesión, con una vida normal. Su familia notó su ausencia cuando no regresó a casa una noche. Pasaron las horas. Luego los días. Su teléfono estaba apagado. No respondió a su hermana, ni a sus hijos, ni a su jefe en el hospital. Algo no cuadraba. Lo último que sabían era que había ido a ver a José Luis. Él era su pareja intermitente, alguien que decía amarla pero también la acosaba, la manipulaba, y le había provocado miedo más de una vez. La hermana de Alejandra, inquieta, fue con la policía a buscarla al domicilio de Calva. Tocaron la puerta varias veces. Nadie respondió. Pero un olor extraño, penetrante, como carne podrida mezclada con cloro, salía desde debajo de la puerta. Un agente, sospechando lo peor, decidió entrar. Forzaron la cerradura. Lo que encontraron dentro los marcaría para siempre. Apenas cruzaron la entrada, el hedor era insoportable. Dentro del departamento todo estaba en desorden. Ropa tirada. Cables sueltos. Libros viejos apilados en rincones. Papeles con frases confusas garabateadas con tinta roja. En la cocina, sobre una sartén negra con restos de grasa, se cocinaba un muslo humano. Estaba dorado, sazonado con cebolla, y una espátula descansaba al lado como si alguien acabara de girarlo. Abrieron el refrigerador. Adentro, bolsas negras de supermercado. Una contenía una pierna con las uñas pintadas. Otra, un antebrazo. Más abajo, un pedazo de torso con marcas de mordidas. Y al fondo, cuidadosamente envuelto en plástico transparente, un cráneo humano limpio, con cabello aún adherido. En un estante había un frasco con grasa corporal solidificada y un bote de salsa tipo inglesa. Sobre la mesa del comedor, junto a restos de comida sin terminar, se hallaba una pila de hojas escritas a máquina. El título era tan brutal como el contenido: Instintos caníbales o 12 días. No era una historia de ficción. Era una crónica. Un diario confesional de los días en los que convivió con el cadáver de Alejandra. En el texto narraba cómo discutieron, cómo la asfixió con un cinturón, cómo durmió junto a su cuerpo por 2 noches antes de cortarlo en pedazos y cómo comenzó a cocinar la carne para no dejar nada que se perdiera. Las palabras eran frías, calculadas, escritas con cuidado. No eran las de un loco desbordado. Eran las de alguien que entendía lo que hacía, y lo narraba como si fuera arte. En la recámara, la escena era aún más perturbadora. La cama estaba cubierta con sábanas sucias. Encima, un maniquí femenino vestido con lencería negra. A su alrededor, fotos impresas de mujeres desconocidas, velas derretidas, pétalos secos de rosas. En la mesita de noche, había un frasco de perfume barato y un diario donde escribía frases como: "No hay amor más puro que aquel que se puede comer", o "Si es mía, será mía por dentro". El lugar parecía una mezcla entre altar, museo y cámara de tortura psicológica. Cuando la policía intentó arrestarlo, José Luis trató de huir. Corrió hacia la ventana del segundo piso y se lanzó. Cayó sobre un toldo de coche y se fracturó una pierna. Fue detenido y trasladado a un hospital bajo vigilancia. Durante el interrogatorio, confesó con tranquilidad. Admitió el asesinato. Narró los hechos con lujo de detalle. No mostró arrepentimiento.
Dijo que lo hizo porque no podía soportar la idea de ser abandonado otra vez. Que su deseo de poseer a Alejandra lo llevó a matarla. Y que comerse partes de su cuerpo era su forma de tenerla siempre con él. La frase exacta que repitió fue: si se va, me la quedo por dentro. Pero eso no fue todo. En su computadora se descubrieron archivos alarmantes. Fotografías de otras mujeres. Algunas desnudas, dormidas, inconscientes. Una lista de nombres, domicilios, teléfonos. Videos de mujeres siendo seguidas por la calle. Todo indicaba que José Luis había estado planeando otros ataques. Que ya tenía otras víctimas en mente. La policía sospechó que no era la primera vez que lo hacía. Y entonces, cuando todo parecía apuntar a un juicio largo y mediático, ocurrió algo inesperado. El 11 de octubre de 2007, apenas unos días después de su detención, José Luis Calva apareció muerto en su celda. Supuestamente se colgó con un cinturón amarrado a los barrotes de la ventana. El reporte oficial dictaminó suicidio. Pero muchos encontraron irregularidades. El cuerpo estaba en una posición extraña. No había señales claras de forcejeo, pero tampoco de depresión previa. Algunos custodios aseguraron que ese día se le veía tranquilo. Otros dijeron que fue amenazado por reos. ¿Se suicidó por culpa? ¿Fue silenciado por lo que sabía? ¿Alguien más participó en los crímenes y temía que hablara? Nunca lo sabremos. El caso se cerró con su muerte. No hubo juicio. No se analizaron a fondo sus archivos. Nunca se identificó a las mujeres que aparecían en sus fotos. José Luis Calva fue un asesino, un caníbal, y quizás un depredador en serie frustrado. Se hacía llamar poeta. Decía amar a las mujeres, pero las destruía. Las usaba. Las convertía en alimento, en arte, en papel. En carne para su ego herido. Vivía en un departamento modesto. Tenía libros de Nietzsche, Kafka y el Marqués de Sade. Escribía versos y cuentos cortos que enviaba a editoriales. Nadie quiso publicarlo. Pero fue en la sangre donde encontró su tinta definitiva. ¿Y tú? ¿Sabes quién vive en el departamento junto al tuyo? ¿Sabes quién escribe en su libreta mientras toma café en la cafetería de la esquina? ¿Estás seguro de conocer a quienes dicen amarte? Suscríbete. Dale like si este caso te dejó sin palabras. Y nos vemos en el próximo caso.